La primera pregunta, Alberto, otro profesor más. Sí. Mira la cara de Alberto. Alberto Cuando uno Aranguivel. le preguntan cómo va a trabajar y ellos se van por el tema comunicacional Sí. y lo primero que dicen es cambiar ese chiquero en lo que convirtió Dejado Cabello todo aquello y ese canal ANTV que nació para que todo el mundo se enterara en Venezuela de los debates sin edición de la Asamblea Nacional como un ejercicio de libertad de expresión. Uno le pregunta a alguien como Alberto Aranguivel, ¿cómo se desayuna esto, Alberto? Comunicacionalmente hablando, que es uno de los principales campos de batalla, ¿no? Bienvenido. Bueno, exactamente. A nosotros nos empieza en este momento a hacer padecer el síndrome de Macri, ¿no? Que es lo que estamos viendo con esta reacción inicial de una gente que estuvo desde siempre vendiéndose desde la oposición como que ellos eran los ecuánimes, los salvadores, los demócratas, y la primera reacción es exactamente lo que fueron siempre, pero que escondieron tras una fachada que ellos tenían y que no tienen nada que ver con su verdadera personalidad. Allí están los que representan de verdad el ideario neoliberal más concentrado, más rancio, y el fascismo que ha definitivamente invadido a los más amplios sectores de la dirigencia opositora. Eso del cloacal de Miraflores es una de las expresiones más grotescas que puede haber para anunciarle al país un triunfo que está bien, que se le reconoció y que fue reconocido con la mayor altura que estadista alguno pudiera, en un momento como el que ayer estábamos nosotros viviendo, desarrollar en esos pocos minutos como lo hizo el presidente Nicolás Maduro, quienes se empeñaron en que el problema por el que estaba atravesando el país no era la guerra económica desatada por esos sectores que están aliados con estos líderes políticos negativos, en que el presidente Nicolás Maduro no era Chávez y no tenía estatura, ni capacidad, ni competencia. Anoche le quedó claro al mundo entero, no solo a las venezolanas y venezolanos, que era una falacia más de toda esa campaña de descrédito. El presidente Nicolás Maduro fue no solo un hombre muy aplomado, que asumió con gallardía la responsabilidad suprema de darle la cara al país en esta hora en que los chavistas se sintieron tan golpeados, sino que lo hizo con mucha mesura, tino político y precisión puntual de aquellos aspectos que definitivamente son los más sensibles de esto, a partir de un examen autocrítico, serio, muy riguroso que hizo el presidente, empezando por reconocer que quien triunfó fue la guerra económica. Yo creo que es probablemente lo más acertado, sí, pero una guerra económica multifactorial. Yo creo que esta no es la hora de las justificaciones, en modo alguno, sería lo más irresponsable que podríamos hacer, pero sí de las explicaciones. Y en el ámbito de las explicaciones, nosotros tenemos que incluir muchos elementos que aquí estuvieron jugando de manera sincronizada para ya no triunfar y lograr una mayoría en un parlamento, sino para acabar con la democracia de nuestro país. Nosotros hoy amanecimos en paz. En el recorrido que yo venía haciendo por la ciudad acá al canal, me percaté de que estábamos de verdad en un ambiente de una paz que no íbamos a tener bajo ningún respecto si la oposición hubiera Eso no es caer en su considerado chantaje, que... Alberto. Bueno, exactamente. Yo me siento como chavista chantajeado. O sea, si el chavismo hubiese ganado, hoy estaríamos con una guarimba aquí afuera en la calle B. Pero eso no es caer en su fuerza. Claro, no es caer, es decir, no caímos, de hecho no caímos, sino que efectivamente eso era lo que estaba planteado. Tú ves el lenguaje durante todo el día de ayer de todos los que estuvieron sincronizados en esta campaña, como lo digo, empezando por los que vinieron a tratar de venderse como las vestales de la democracia y del pensamiento demócrata universal, y lo que terminaron fue unas fichas de campaña, simplemente lo que eran unos alabarderos, estos expresidentes del Club de Madrid que estuvieron aquí acompañando a la oposición. Fue verdaderamente bochornoso. Nosotros vimos a un líder de la oposición llamando loco al presidente de la República en medio de una jornada tan delicada como la que estábamos llevando adelante, con tanto civismo, tanta responsabilidad, tanta entrega y compromiso por el país como lo hicimos todas y todos los venezolanos. Ayer los candidatos no fueron los de las planchas de los partidos, fueron los venezolanos, y eso lo irrespetaron, empezando por Ramos Alú, por Capriles, por todos los que se expresaron en esos términos y con las muy
contadas excepciones que a su manera, por supuesto, celebraron desde temprano, violentando las normas muchas veces del Consejo Electoral, pero que daban cuenta de una intencionalidad de chantaje, como tú lo dices. Si no me decretas a mí el triunfo, yo incendio este país, que era lo que tenían preparado. Aquí se está demostrando algo que es para nosotros vital, fundamental para el mundo, como lo decía Arroyo ahorita, y donde yo les reclamo a ustedes cómo me van a poner a mí a tratar de decir algo aquí medianamente interesante después de las sabias palabras de Roy Charlton. Pero si algo aquí nos es útil hoy para los venezolanos, yo rescataría dos aspectos fundamentales. Uno, la lección que estamos dándole al mundo, como lo dijo el presidente Maduro anoche, la lección de ética política que se le está dando al mundo desde la revolución bolivariana. Nosotros no solo estamos construyendo revolución, estamos construyendo una democracia que es probablemente la más avanzada del mundo, que la quieren ocultar, que la quieren invisibilizar los sectores de derecha, tanto nacional como internacionales, pero que no lo pueden hacer ante eventos como este, con hechos concretos como el que estamos analizando en este momento, de la hidalguía, la rectitud, como nos enseñó el comandante Chávez, a respetar al soberano. Y en ese sentido reconocer, por supuesto, la ardua labor del Consejo Nacional Electoral. Pero el otro aspecto, que yo creo que también es muy significativo, es el reto que nos viene por delante y cómo lo asume la revolución, a diferencia de cómo lo asume la derecha. La derecha no acepta simplemente que la democracia no esté en sus manos, que es un activo que le corresponde a los sectores burgueses de la sociedad, como fue desde siempre, visto desde los sectores dominantes, desde que la sociedad se organizó como tal, como lo comento hoy en mi artículo del Correo del Orinoco, y Alberto, que la revolución sí es un sector que respeta, porque respeta no solo las ideas del contrario, sino que respeta el acuerdo social, el pacto social, que es la verdadera democracia. Eso es lo más importante. Y quiero rescatar allí ese mensaje porque hay nuevos escenarios políticos en este país y una de las propuestas, o de lo que hablaba la oposición venezolana, era de una ley de amnistía para liberar a opositores que están detenidos por violencia, por crímenes que se cometieron en el país, de hecho muy recientes, por quienes están fuera de nuestra frontera. Entonces, ante esos nuevos escenarios, ¿cómo se prepara la revolución bolivariana? Y bajo este tipo de cosas, Alberto, ¿no? Que una cosa no está desligada de la otra. Comunicacionalmente, ¿sí? Se dice algo, se para Ramos Ayub y el señor Chivo Toral ante las cámaras de televisión a quitarse las caretas, y lo que uno ve en redes sociales, tú que eres crítico y partícipe de esta guerra, estos son los mensajes. Así se puede construir un escenario político de respeto. Bueno, es que tú ves, el discurso de la oposición fue el de la siembra de odio. La mayoría de los mensajes que uno encuentra en las redes sociales de la militancia opositora es en línea directa con lo que ha sido el pensamiento del liderazgo opositor, que le ha inculcado a su propia militancia ese odio que estamos viendo, y en el que en casi todos los casos, digamos, la línea común es la amenaza ya no solo de que ellos van a ser los que desde el poder de la Asamblea ayuden a transformar las cosas en función de la óptica neoliberal, eso ya sería un desastre. No, es que amenazan de muerte, amenazan a todo chavista que se les ponga por enfrente, es de muerte, los vamos a buscar hasta debajo de las piedras, etc. Esa es la actitud con la que ellos llegan a una instancia apenas del Estado, que es la Asamblea Nacional. La transformación que se está llevando adelante, yo lo he dicho en varios escenarios, en la Revolución Bolivariana, la construcción del modelo de justicia y de igualdad que nos propuso Chávez, no se está haciendo solamente en la Asamblea Nacional. Esa es una quimera que tienen quienes pretenden que desde ahí ellos van a acabar con la revolución. La revolución está en la calle, está donde está el pueblo, que ha sido quien ha rescatado en los momentos más difíciles a la revolución. Este no es el momento más difícil ni con mucho para la revolución. No te olvides, por ejemplo, que en el proceso de la lucha por la independencia de Venezuela, el proceso independentista, hubo en el orden de unas 80 batallas, 50 de las cuales fueron las que ganó el movimiento independentista con Simón Bolívar a la cabeza. El resto fueron batallas perdidas, y sin embargo la conquista definitiva de la independencia lo logró el movimiento patriótico que lideraron nuestros próceres. Los reveses no son algo con lo que esté familiarizado la oligarquía, la burguesía, porque para ellos es una cosa negada. Es por eso por lo que ellos sangran tanto
bilis por las venas, pero las revoluciones están preparadas, sobre todo una revolución que está inspirada en el ideario chavista, que nos dio como parte fundamental de su legado el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en Nicolás Maduro, con su hidalguía, su rectitud, su seriedad para asumir esto y de una manera autocrítica. Ciertamente, hay problemas que hay que corregir, hay situaciones que se deben enfrentar, pero en modo alguno esto significa ni un retroceso para la revolución, ni mucho menos la disolución, como está anunciando Ramos Alú, de la revolución, en modo alguno. Este no es el momento más difícil, ni con mucho, para la revolución. No podemos olvidar los momentos como en abril de 2002, donde ellos llegaron ya no a la asamblea, sino a la presidencia, y en horas fueron sacados por el pueblo, en lo que el pueblo empezó a ver que estaba cayéndose en un presíndrome de Macri, como el que yo estoy diciendo que aquí pudiera estar pasando desde ya con esta gente y esta reacción. Ahora, el señor Ramos Ayub decía ayer cosas como que este régimen, que es el nombre que ellos le dan al Estado, al gobierno, se está disolviendo. Y yo te pregunto, Alberto, si hay algo en lo que ha trabajado la revolución es en la consolidación o en la construcción, en la solidificación del poder popular. Y hay miles de instancias y de ejercicios de poder popular. Esa puede ser una vía de defensa, esa puede ser una vía de acción legislativa certera y real, de comunicación directa con el Poder Ejecutivo. Te lo pregunto porque la gente comienza a preguntarse en la calle, bueno, ¿ahora qué viene? ¿No? Y ellos lo dijeron claramente. Vamos a llegar a la Asamblea para que este gobierno no termine su periodo. Parece que ese es su único plan, además de liberar a ciertos señores que están en este momento... Delincuentes que están condenados, además, que no es que están ahí por como hacían ellos en la Cuarta República, ¿no? Que es que no había ni juicio, sino que se desaparecía la disidencia, simplemente, sin ninguna razón. Aquí hay quienes se escudaron tras la fachada política para cometer delitos, para atentar contra el Estado, para causar muertes de venezolanos, y es por eso por lo que están sentenciados. Es una situación completamente diferente. Probablemente ellos vienen con la idea que han tenido y que la han practicado, que la tienen hoy en la Asamblea actual. Delincuentes que están ahí, que fueron incluso enjuiciados también y sentenciados por delitos, por crímenes contra seres humanos, y los tienen porque esa es su vocación. Es decir, de nuestro lado está los que consideran mejores, dicen ellos, son los que sean los delincuentes, digamos, de mayor monta. Ese es su planteamiento político, esa ha sido su constante. Vamos a ver cómo lo hacen ahora, porque el reto que tiene esta mayoría que ellos han logrado en esta oportunidad no es frente al Ejecutivo, no es frente a la revolución, es frente a lo que ellos le vendieron a la gente que votó por ellos. Sí. Es decir, ¿cómo van a hacer ahora para que se acaben las colas, Alberto? Hoy se acabarán las colas. Ese es el punto. ¿Cómo van a hacer para que se acaben las colas? Y si se acaban las colas, ¿cómo quedan para entonces... Era verdad que eran ellos los que estaban generando, ¿no? ¿Cómo van a resolver la cantidad de problemas que ellos dijeron que iban a resolver? Y no van a poder resolverlo porque ellos van a considerar que eso favorecería al gobierno nacional, y con ello entonces estarían perdiendo las posibilidades de extinguir el gobierno bolivariano, como ya lo ha anunciado Ramos Alú. ¿Cómo van a hacer en la Asamblea para llevar a cabo una gestión que respalden las mayorías populares, incluso las bases de la misma oposición que votó por ellos ayer, y que encuentre que ellos efectivamente están trabajando en función del interés y del bienestar nacional? ¿Con qué van a explicarle, con qué palabras, con qué argumentos le van a explicar al pueblo cuando las primeras medidas o leyes que tomen ahí con su mayoría favorezcan sea a Fedecámaras, como por ejemplo la eliminación de la ley del trabajo, que ha sido la constante en la solicitud permanente en los 2 últimos años de Fedecámara, la eliminación de la ley del trabajo, la eliminación del control cambiario, que para ellos es un aspecto medular? ¿Cómo van a hacer ellos cuando empiece la fuga de capitales que desate eso, para decir que fue culpa de Maduro y no de haber eliminado el control cambiario que necesita el país, como lo necesita una economía que está tan amenazada como la venezolana? ¿Qué medidas van a tomar que de verdad respondan a las necesidades de sus propios militantes y del resto del país, para desde la Asamblea demostrar que ellos son una opción posible y confiable de gobierno? El reto lo tienen es ahora con ellos mismos, porque como tú lo decías al principio, una cosa es ser opositor y otra es estar en la candela. Vamos a ver cómo es verdad
que ellos, cómo se va desvelado. Y pedirle, no, y a quienes le pidieron su voto, porque también hay que recordar que nunca estuvieron de acuerdo con consejos comunales, la idea de consejos comunales, con la organización popular. Nunca estuvieron de acuerdo con ese modelo, pero fueron hacia ese modelo para pedir el voto y para realizar promesas de llegar a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, y lo hablábamos ayer, parlamentarismo social de calle, discutir las leyes en la calle, consultarlas con el pueblo. Hay otros mecanismos a los cuales la Revolución Bolivariana ya los tenía acostumbrados. Bueno, sí, mira, y yo no quisiera dejar por fuera una idea que tiene que ver con lo autocrítico hacia lo interno de nosotros y con lo comunicacional. Yo creo que ahí tenemos que hacer revisiones profundas. Nosotros perdimos oportunidades importantes. Esto fue un proceso muy vertiginoso, es verdad, pero nosotros perdimos oportunidades. Aquí, incluso desde sectores que se vendieron como de izquierda, empezó a petardearse el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la infamia de que la revolución se estaba desviando hacia el reformismo, etcétera, no sé cuánto. Eso también hizo mella. Mucha gente de la que ayer no fue leal al proyecto revolucionario creyó que sí lo era porque estaba con Chávez pero que no votaba por Maduro. Eso existe, eso es un escenario real, habrá que medirlo después y con mucha responsabilidad tratar de analizarlo y resolverlo. Pero aquí hubo una profundización real de la revolución en los términos chavistas más esenciales y sustanciales. En el periodo del gobierno del presidente Nicolás Maduro se hizo en algunos aspectos mucho más que lo que se hizo en 10 años del gobierno del comandante Chávez, en muchas misiones, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, como la ampliación de la cobertura de las pensiones para los viejitos, como la ampliación y profundización del sistema educativo para alcanzar hasta el último joven en Venezuela. Es decir, aquí se ha intensificado, teniendo además un recorte presupuestario de los ingresos de divisas por la caída del precio del barril del petróleo, no del barril del Salsonorza, no hablo del término de la medida internacional. Entonces, esto es muy importante que lo analicemos. Es decir, nosotros no relanzamos la revolución desde el punto de vista comunicacional. Por supuesto que hicimos promoción, estuvimos muy dedicados, ustedes aquí lo llevaron adelante, nosotros a través de nuestros espacios en radio, etcétera, y de prensa, pero no hicimos una campaña coherente, sólida, que demostrara que era una falacia todos esos ataques de que no se estaba profundizando la revolución, de que se estaba alejando del pueblo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, con su propuesta de gobierno de calle, le dio un relanzamiento a la revolución del comandante Chávez, en la búsqueda de acercarse cada vez más al pueblo, porque ya no estaba el líder, tenía que acercarse al gobierno. Eso está ahí, eso es real, eso es verdadero. Pero probablemente no estuvimos a la altura en lo comunicacional. Y luego, en términos del tema económico, yo estoy convencido de que la guerra económica es el mayor logro de la derecha en el sentido de que hizo el mayor negocio de su vida. Puso al pueblo a enviciarse con la idea del capitalismo popular, es decir, comprar barato y vender caro. Lo dijo la canciller Holguín cuando declaró en relación al cierre de fronteras. El problema es que en Venezuela las cosas son muy baratas. Eso no lo supimos capitalizar, no supimos convertirlo en un discurso económico que demostrara que la economía venezolana está fundada desde la óptica revolucionaria en los pilares en los que tiene que estar fundado, que está atacada, asediada por todos los factores que le interesa que no prospere, no cristalice este modelo. Eso era otra cosa. Pero bueno, esas realidades son las que tenemos que empezar a revisar, a estudiar, a profundizar, no en el ánimo de la justificación, como digo, sino de la explicación, de la revisión y del reimpulso. El comandante Chávez lo dijo cuando expresó aquella frase del por ahora tan significativo. Vendrán nuevos tiempos, lo dijo él, y fíjate en lo que se convirtió en la historia de Venezuela ese por ahora. Yo creo que es la lección que nos deja el comandante, es la lección que nos deja el presidente Maduro con su entereza, con su estatura como estadista, que le da una lección al mundo entero, como él mismo lo dijo, de ética política, de ética, que habla de una nueva forma de concebir ya no solo el desempeño del gobierno, sino la forma de asumir una nueva sociedad. ¿Aprenderá esta oposición ahora siendo mayoría en la Asamblea Nacional a hacer democracia real? Yo hablaba anoche de Maizante, yo me acordé mucho de Chávez cuando decía, bueno, los traje por el camino que los quería traer, ¿no? Y ellos tenían preparado el escenario de fraude, creo que es muy tonto no decirlo, ¿no? Anoche cuando tú que eres especialista en comunicación y los veíamos, sus caras eran como que
Bueno, sí, ahora Sí, de sí buitres, ganamos. Ajá, ¿ahora acechantes. qué hacemos? No, porque tenían otro plan. Tenían otra claramente. agenda. Sí, sí. Bueno, yo creo que debemos todas y todos los venezolanos, y en particular la militancia de la oposición, que es muy agredida por esas acciones disparatadas, descabelladas, con las que trata de resolver el discurso político, ese liderazgo nefasto de la oposición, el hecho de que estemos hoy en esta paz que se garantiza porque la revolución es la que garantiza la paz. Eso es lo que está demostrándose hoy, que es la revolución el único sector político que garantiza y asegura la paz de la venezolana y venezolanos. Si ellos hubieran triunfado, los mismos sectores militantes de la oposición, si hubieran perdido, los mismos sectores militantes de la oposición estarían siendo incendiados por ellos mismos hoy, porque ellos incendian son, primero que nada, sus propias urbanizaciones, como lo sabemos. Entonces, los mismos sectores de la oposición tienen que celebrar esta situación de paz que tenemos gracias a la condición de hidalguía, de respeto a los valores y principios democráticos que profesa la revolución bolivariana chavista que hoy tenemos en Venezuela. Y que el presidente ratificó ayer. Yo quiero despedir con esta frase, está en el Ciudad Caracas el día de hoy. Es un mensaje del comandante Chávez que dice así: aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie. Rendirse es traición, cansarse es falta de conciencia. El que se cansa de una lucha es que no tiene conciencia, por más dificultades que haya en el camino. Hugo Chávez. Comandante. Yo quiero agregar, perdóname, una idea, porque lo comentaba anoche en un programa y lo quiero poner aquí en la mesa, por un correo un intercambio que tuve con una joven que me estuvo hablando por Twitter todo el día, con mucha ansiedad, mucha angustia y mucha preocupación, y me decía, pero yo soy una trabajadora noble y yo estoy entregada a mi trabajo y sin embargo no tengo apartamento que me haya dado la gran misión Vivienda Venezuela, en la que estoy inscrita no sé cuánto. Y yo le respondía lo que quiero transmitirle a todas y todos los venezolanos. El hecho de que a ti no te hayan dado un apartamento no quiere decir que no haya revolución. El hecho de que no tengas un carro Orinoco no quiere decir que no haya revolución. Son millones los que se han beneficiado de la transformación profunda que se está llevando a cabo en el país, que no es solo lo material lo que debe ser apreciado, que es la transformación que permite la inclusión social, que es el mayor logro, por encima de todos los bienes materiales, de todos los beneficios, de toda la estabilidad posible que tenemos, de la que se benefician incluso los sectores opositores, porque tenemos no solo las viviendas que se construyen, las canainitas o los Orinocos, etcétera. Tenemos la gasolina más barata del mundo, de la que se beneficia hoy toda la economía venezolana, que permite que haya posibilidades. Tenemos los servicios más baratos del mundo. Tenemos la posibilidad de que ello pueda darse aún a pesar de tener tantas restricciones con el ingreso petrolero en este momento. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Ahí estamos viendo, sin haber asumido el mando todavía en Argentina, todos los anuncios que ha hecho de corte profundamente neoliberal, alterando todo eso que ha sido una conquista del kirchnerismo en los últimos 12 años, de un día para el otro, el nuevo presidente electo en Argentina. Todas las tarifas subieron de la noche a la mañana, más del 40%. Es decir, lo que viene es una hecatombe neoliberal otra vez en esa hermana república. Vamos a ver qué es lo que el pueblo venezolano acepta, que esta mayoría circunstancial, como lo dijo el presidente de la oposición, en esta oportunidad va a intentar hacer desde la Asamblea Nacional. Alberto, gracias por acompañarnos. Alberto Aranguibel. Gracias, profesor. Nosotros Otro profesor. nos despedimos por el día de hoy de este operativo.